Ya tenía una predisposición sensorial y yo terminé de fregarla porque no le dejé tocar. En verdad, si yo siendo nutricionista y sabiendo de nutrición tengo todas estas dudas, no me imagino lo que es una persona mortal que no ha estudiado nutrición. Mi peor error de la alimentación complementaria, yo diría que la falta de la exploración sensorial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Auténticas Madres. Y el día de hoy les traemos uno de los episodios que más nos han pedido. ¿Cómo fue nuestra alimentación complementaria? Seguramente muchos de ustedes por acá piensan que nuestra alimentación complementaria fue así, de lujo, ¿no? Es más, todas las expectativas con Antonella Bustamante, nutricionista materno-infantil, que dicta todos sus talleres de alimentación complementaria. Pero la verdad es que nosotros sentimos que nuestra maternidad tiene como dos partes, ¿no? La primera parte, cuando éramos mucho más chibolas, mi hijo mayor tiene 9, Anto Matías tiene 12 por cumplir 13, un preadolescente. Y también es verdad que en los años han cambiado muchísimo las cosas. Entonces, realmente lo que se sabe ahora no es lo mismo que se sabía antes y por ende, la primera experiencia de ambas ha sido lo que ha inspirado los cambios que queremos generar a nosotros ahorita. Entonces, así es. El primer tema que queríamos hablar era sobre la edad. Porque cuando mi hijo Santi empezó la alimentación complementaria, en esa época se decía que se empezaba a los 6 meses y era un número rígido. Rígido. O sea, los niños empezaban... Es más, te digo que hasta el día de hoy la gente me escribe cuando digo que el niño puede empezar antes de los 6 meses. Sigue perdurando. Y en esa época mi esposo tenía un restaurante y me acuerdo que me sentaba con Santi y el chiquitín estaba... ¿no? Y el pobre, babas, ¿no? 5 meses y yo, no, 6 meses, 6 meses, 6 meses. ¿Cómo te fue a ti? Como buena estricta que eres. Me lo dijo el doctor Bactel, ¿ah? Yo no fui yo. Y yo chancona dije, ok, 6 meses, 00 días, ¿no? No 5, 29 días y 23 horas, no. 6, así, 6 meses. 0. Bueno, en verdad Matías empezó a mostrar los indicios de que ya estaba preparado a los 6 meses. Antes no, por ese lado no tuve ningún problema con el primero. De hecho, yo podría dar siempre digo lo mismo, que podría haber hecho una tesis con los 3 tipos de alimentación complementaria que he tenido en mis hijos y el impacto que han tenido después. Claro. Es alucinante. Pero sí, el tema de la edad efectivamente antes era súper rígido y no depende de que cumpla 6 meses, sino de ciertos hitos, ¿no? De que el niño tiene que tener y que el mismo pediatra tiene que dar luz verde de que ya está preparado para comer. Pero aquí, de esta primera parte, lo que aprendimos es que es un número muy rígido. O sea, no puedes... Ahí es cuando antiguamente todo era demasiado estructurado, ¿no? Sí. Ahora se respeta mucho el ritmo de los niños y efectivamente, para que sepan y tengan claro, los niños pueden comer desde los 4 hasta los 7 meses. Así es. No antes de los 4 y no después de los 7. Entonces, en verdad, si es una oportunidad, realmente hay que, estar mirando, porque no es un número rígido. De hecho, algo que aprendí con los años estudiando acerca de la alimentación complementaria para poder darles la mejor información y con mis hijos siendo madre es que la alimentación complementaria es muy flexible y realmente cada niño es como si viniera al mundo con un manual. Entonces, muchos papás esperan que la alimentación complementaria, o sea, esperan que nosotros demos hasta... Mira, acá está tu balanza para que peses los alimentos, cantidades exactas, tiempo exacto, frecuencia de consumo, o sea, todo demasiado rígido. Y en verdad, la alimentación complementaria tienes que ir flexibilizando acorde a cómo va evolucionando tu hijo, cómo va adaptándose a todo, cómo va explorando. Por eso siempre abro mi taller de alimentación complementaria con eso, de que saquen esa rigidez de su cabeza, porque al final eso es lo que puede llevar a que la alimentación complementaria sea como que no le disfrute ni la familia ni el bebé. Entonces, flexibilidad porque cada niño es un mundo y aprende de manera distinta. Saquen los cuadros de Excel. Así es. Ya, entonces ahorita vamos a contarles un poco nuestra primera experiencia. Yo les voy a contar mi experiencia con Santi y Anto les va a contar la experiencia con Matías y después van a ver notablemente el cambio año después. A ver, creo que si tuvieras que decir, si yo tuviera que definir
cuál fue mi peor error de la alimentación complementaria, yo diría que la falta de la exploración sensorial. Ustedes saben que el acto de comer es un acto netamente sensorial, ¿no? Es más, no necesitas juguetes en la vida de tu hijo. No. O sea, podrías solo darle de comer de 6 a 12 y no comprar un juguete y es suficiente, porque la experiencia sensorial, esta sí es teoría, el niño necesita para aprender a comer, tolerar visualmente, olfativamente, debe tocar, debe ensuciarse, debe jugar con el alimento para recién después poder comer. Entonces tiene que pasar eso, o sea, y es más, puedes incluso jugar con la comida sin tener que comerla y eso también va a sumar. Exacto, de hecho, la alimentación complementaria es un momento hermoso de integración sensorial y es el momento perfecto para que el niño realmente integre todos los sentidos, porque ahí están en juego todos los sentidos. De hecho, ¿sabías que la piel tiene el mismo origen embrionario que el cerebro? Entonces, por eso el tocar le permite al niño integrar mucho en el cerebro. De hecho, se dice que Increíble. el papá de los sentidos es el táctil. Sí. Gracias al sentido táctil se van desarrollando el olfativo, el gustativo, entre otros. Es la primera boca. Y ahí yo realmente aquí públicamente la fregué, porque Santi no lo dejaba tocar nada. O sea, no quería ensuciar, no quería que se ensucie, le limpiaba la boca, realmente no tocó absolutamente nada en la alimentación complementaria. Y fue tal punto que cuando llegó al nido, que tenía más o menos 1 año y medio, 2 años, fue el único niño que en su primer año de nido no pudo hacer ninguna actividad con las manos. O sea, ya tenía una predisposición sensorial y yo terminé de fregarla porque no le dejé tocar. Entonces, más, me acuerdo el Día de la Madre, porque él entró en mayo, que cumplía justo años, fue el único niño que su actividad fue con pincel. Y yo me sentí orgullosísima, que es lo peor de todo. O sea, ¡ay, qué lindo, mi niño ordenado! Y no me di cuenta que esto le perjudicaba. Pero afortunadamente el nido ya no existe porque cerró en pandemia, pero este nido maravilloso tenía muchas actividades con comida. Entonces lo hacían pelar arvejitas, lo hacían jugar con los alimentos. Entonces eso me permitió revertir muchas de las cosas que no había podido hacer el primer año porque se puede revertir antes de los 2 años. Sí, de hecho, igualito con Matías, me pasó exactamente lo mismo. Noica por la limpieza. Cada vez que el niño comía, estaba con el pañito limpiándole las manos, limpiándole la boca. Es un niño que había nacido con predisposición para tener algo sensorial, que obviamente en ese momento no lo sabía. Y yo, con este tipo de alimentación complementaria, no dejándole tocar, no dejándolo explorar a nivel sensorial, limpiándole constantemente para que no se ensucie, agravé, ¿no? esta sensorialidad que podría yo haber como salido de esta sensorialidad y no como haber trabajado, ¿no? Exacto, desde la alimentación complementaria, y ha podido ser un niño que más adelante no tenga temas con la parte sensorial que impacten en la alimentación. Imagínense qué importante, en verdad, es que el niño explore y se ensucie hasta el pelo. Por eso siempre le digo a las madres que son noicas de la limpieza que respiren. Realmente es importante que el niño se ensucie. Sí. Tu casa. Otra cosa que, bueno, esto es una confesión, esta sí, ya, prepárense para esta confesión, pero a mí sé que ha habido muchos cambios en la alimentación complementaria. No podría juzgar jamás al pediatra maravilloso que tenemos, que es el doctor Bactel. Me acuerdo que en esa época habían en esa época todavía el método era tradicional, no había baby led weaning. Y aquí había una disyuntiva entre los pediatras, porque habían pediatras que, no sé si te acuerdas, iniciaban por colores, ¿no? Claro, los amarillos, los naranjas. verdes. Claro, esa no era la tendencia del doctor Bactel. El doctor Bactel siempre me permitió la variedad, pero aparte del número 6, tenía un orden, ¿no? 6 meses, frutas. Rígidos. 7 meses, verduras. 8 meses, menestras. 9 meses, proteínas. Entonces se pueden imaginar, Santi, que era un muchachote, realmente desde los 6 meses solo comía frutas, o sea, fruta y en papilla. Yo igual puedo decir que felizmente nunca fueron compotas de supermercado, nada, todo lo hacía en la casa, eso a favor mío, pero solo frutas. Y encima Santi era un niño que tomaba mi leche materna diferida, o sea, de en biberón, y era bien ordenadito, entonces tomaba 6, 10, 2, 6, ¿no? Por decir, y el doctor Bactel me dijo, sácala de aquí,
y le das la comida. Entonces, los primeros meses, el pobre chiquitín se moría de hambre, me acuerdo que era verano incluso, se moría de hambre y yo con una compotita y comía, pero llorando porque tenía tanta hambre y imagínense a nivel nutricional, o sea, frutas y Claro, verduras, o pues sea, sacar una leche materna para dar reemplazar eso eso, uf, de terror, moría de hambre, ¿no? En verdad, pobre chiquito, de hecho, también tuvo anemia años más adelante y eso de todas maneras está por la alimentación pero complementaria. claro, porque introducir la proteína animal a los 9 meses, lo primero que hay que cuidar, porque hay un mayor riesgo en los niños de anemia justo en los primeros Claro. meses de alimentación complementaria. Entonces, lo primero que hay que cubrir es el hierro. Dios mío, pero sí, tanto ha cambiado, en verdad. La diferencia de lo que se recomienda entre la edad de Matías, que tiene casi 13 años, y Arián, que tiene casi 3 años, es abismal todo lo que ha cambiado, en verdad alucinante. Yo también, en verdad, fui al pediatra y me dio una lista de esto sí, esto no, y yo siendo nutricionista, salí con, mira, más de 100 dudas en la cabeza es poco. Y entonces yo me cuestioné y dije, en verdad, si yo siendo nutricionista y sabiendo de nutrición, tengo todas estas dudas saliendo del pediatra cuando mi hijo va a comer, no me imagino lo que es una persona mortal que no ha estudiado nutrición. O sea, Dios mío, Y que no que, sabe cocinar, y porque que en no mi caso sabe, yo no sabía cocinar, entonces sigo sin saber claro, cocinar, era como, no, ¿qué maleadazo, das? sí. ¿Qué das? Y ahí dije, no, tengo que hacer algo al respecto. Y de hecho, gracias a esa salida de esa consulta, empecé a buscar mi especialización en materno-infantil. Pero ya con Matías, claro, yo estaba en plena estudiadera, por así decirlo, y no lo pude aplicar. Entonces, Matías, en verdad, evolución de las texturas, Cero. cero. Puro chancado, o sea, él aprendió a masticar cerca al año y Wow. seguimos, y seguimos ahí empeorando todos los temas sensoriales que podía tener ese niño, o sea, porque no hubo evolución de las texturas, era pura papilla, era cosas muy limitadas en la variedad, porque en verdad era la lista de sí y no, cuando no tenía muy claro que un niño desde los 6 meses puede comer, o sea, no se imagina la cantidad de cosas que puede O comer. sea, se podría, yo siempre le digo a mis pacientes, puede comer todo menos 5 cosas, ¿no? Literal, O sea, en así verdad, es. el niño puede comer absolutamente todo. Y ojo, que también me has hecho acordar, también me restringieron los cítricos hasta el año, ¿no? Entonces, hay todavía mucha duda respecto a los alergenos y a eso, y eso también termina haciendo que tu alimentación tenga muy poca variedad, con Así lo cual es, te predispone a la selectividad, que es lo que terminamos pagando nosotras años más adelante, así porque el es. niño genéticamente está configurado para que le guste el sabor dulce, entonces si solo metes dulce, no exploras. Y hay muchos alimentos, muchos sabores raros que me he demorado años en introducirle a Claro. Santiago, como por ejemplo, nunca le di aceituna, ¿no? Nunca, jamás. O sea, ha pasado 7 años hasta que pudo aceptarme un pulpo al olivo y nada Y más, ¿no? eso, sí. Nunca le di una chirimoya, no sabe lo que es una, o sea, y ahora le pides y es como, no, no quiero, no me gusta, ¿no? Entonces, la falta de variedad, la limitación en la lista hace que finalmente te pongas en un riesgo de selectividad Y grande. Creo que por eso hay una pandemia muy grande de de nuestra niños en generación. nuestra generación, Sí, de niños selectivos, porque en verdad no había tanta información de alimentación complementaria y de todos estos ítems que son como básico que los niños tengan, ¿no? Y de hecho, al tener un niño con esta predisposición sensorial, claro, por eso vi las consecuencias yo a también, partir ¿no? del año muy fuertes con el tema de la selectividad en Matías. Sí, muy, muy marcado. Y aparte, quiero que sepan que estas son cosas que no se enseñan en la universidad. ¿Ah? No es que porque Antonella fue a la escuela de nutrición y yo a la de medicina, hubo un curso de alimentación complementario. Y te debo decir tampoco que no me lo enseñaron en mi especialización de pediatría. O sea, nadie te enseña eso. Esto lo aprendes tú o lo aprendes con alguien, pero no es algo que se maneje muy regularmente en las currículas de la universidad. Sí, de hecho, yo tuve nutrición infantil muy básica en la universidad y me acuerdo que lo que me enseñaron de alimentación complementaria era muy básico, muy precario, muy como igual, cero, cero variedad, texturas de chancadito de papillas. Entonces, en verdad, qué bestia como muchas veces, de hecho, es una conclusión que yo pude sacar
hace algunos años, es que muchas mamás tienen un pan con mango con la información de la alimentación complementaria porque no hay como una misma recomendación que todos dan el mismo mensaje. ¿Y por qué es? Porque las ciencias de salud se van actualizando año a año. Entonces salen nuevas cosas, nuevos estudios y hay cambios Como todos la los selga y la años. espinaca, ¿no? Claro, Y todos los años. la beterraga, que Claro, ojo que ya se puede claro, consumir. por supuesto, todos los años van cambiando y se va actualizando. Entonces, hay muchos pediatras o nutricionistas que se quedan en lo del hace 2 años y esa mamá recibe otra información y se le va generando un pan con mango. Entonces, siempre busquen pediatras y nutris actualizados Y en el tema. eso no significa que, ojo, no puedan utilizar un método tradicional. Lo que pasa es que no hay que endiosar ningún método, porque igual, por ejemplo, me haces acordar el tema de las papillas. Pensarían muchas mamás por acá, oye, yo estoy dando papillas, esto va a ser un problema. No, lo que hay que tener claro es en qué momento evoluciona la textura, Así es. ¿no? Tú tal vez al inicio, algunos tipos de alimentos tendrán que tener una presentación más amigable para el niño, con menos riesgo de atragantamiento, pero hay que tener claro que a los 9 meses hay que tener Hacer la la evolución evolución sí o de la sí. textura, ¿no? Yo me acuerdo que en ese sentido, como la proteína se introducía a los 9 meses, según el esquema del doctor Bactel, claro, ahí ya el pollito tenía que ser picadito. Sí me acuerdo también que no, me dijo que no licuara nada, entonces como algunas cosas sí pude ganar, Rescatar. sí, pero sí, definitivamente la evolución de las texturas y la variedad creo que ha sido una limitante muy importante hasta hace algunos años, ¿no? Efectivamente, Adri, la verdad que yo siempre hablo de que no podemos como obsesionarnos con alguna metodología en particular. De hecho, el mismo niño te va guiando qué es lo que va como funcionando, ¿no? Con él. Y, por ejemplo, más que enfocarnos en decirles no, ¿sabes qué? Un método de papillas o tradicional no va, sino enfóquense, que eso es lo más importante, en la evolución de la textura. Ya sea si es que eligieron un tradicional, ya sea si eligieron un Baby Led Weaning para comenzar, ya sea si empezaron con un tradicional y de la nada acabaron en un Baby Led Weaning, no está mal, no hay nadie que venga a meterles una multa porque hicieron eso. O sea, no existe oye, qué mal, qué mal estoy haciendo la alimentación complementaria. No, pero es importante enfocarnos en la evolución de la textura, sea la metodología que hayan utilizado para empezar. ¿Ya? Porque en verdad no quiere decir, ahora les voy a hablar más adelante de lo que me pasó con Arián, no quiere decir que si empezamos con un tradicional no podemos de la nada dar unos bastoncitos más adelante cuando el niño ya está como mucho más amigable y más como ya conoce la masticación, ya aprendió bastante y no podemos no podemos endiosar cualquiera de las metodologías, Y ¿no? tampoco podemos irnos a los extremos, porque el problema radica cuando, por ejemplo, utilizas una papilla por encima del año, que Así ya es. es como, eso sí, no, o sea, por encima del año, ¿por qué están usando papillas si Así el es. niño ya desarrolló la masticación? Y por otro lado, tampoco pueden irse al extremo de a los 6 meses ofrecer algo que los va a atragantar, Así ¿no? es. Entonces, ya la evolución de la alimentación complementaria, más que, como tú dices, un método, va enfocada a la seguridad del niño, al desarrollo de la masticación. Acuérdense que la masticación, los mismos músculos que se utilizan para masticar son los músculos con los que el niño va a hablar. Si el niño lo tienes en papilla, no va a crecer la mandíbula, los Así músculos es. orofaciales no van a desarrollar. La lengua tiene también un componente sensorial, entonces la Muy papilla importante. le quita eso, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro qué cosa puede atragantarlos y qué cosa está siendo demasiado papilla. Yo, por ejemplo, de mi lado, sí me pequé relajada con Santi, ¿ah? Con el tema del atragantamiento no lo tenía en tanta fijación como lo tuve con Alejandro. Yo simplemente fluí Claro. y realmente ahora que me pongo a pensar, tengo por ahí alguna foto de Santi comiendo choclos Uy, Dios, Adri. desgranados. No, Sí, sí, sí. Me crucé. no, de O hecho, sea, claro. realmente es que este no es un tema que se tocó. O sea, Sí. no tocamos este tema de la consulta, ¿no? O sea, y bueno, finalmente, De hecho, hay alimentos como, ¿no? Que no se deben ofrecer porque tienen riesgo de atragantamiento. Y hay niños que sí van acorde como y responden bien a tener como texturas al comienzo, pero hacer una evolución. Hay niños que el Baby Led Weaning tú puedes presentar los bastoncitos, pero hay maneras seguras de presentar los bastoncitos, texturas seguras de presentar los bastoncitos. Por eso hay que informarse. Y otra cosa que quería hablar de no irse como al extremo, también
hay un extremo de baby led weaning, la mamá que, claro, chancona, que está en el baby led weaning y que todo se lo da en croquetitas y todo se lo da en panqueques. Claro, es el niño a partir del año que ingresa a la olla familiar y le da un guiso, lo tira por la... O sea, no acepta, no quiere comer nada que sea en forma de mazamorrita o porridge de avena con textura, pero nada que sea un guiso. Y la comida peruana es guisos. Entonces, claro, he tenido muchos problemas con esos niños, por eso no voy a encasillar en... Siempre hablo en mi taller esto también, de que en el baby led weaning tampoco es que si es que tú le das un poco de avena con textura, está mal, porque está siguiendo un baby led weaning. No, puedes ofrecer este tipo de alimentos también. Puedes ofrecer las menestras así como tal, en forma de guiso también, si es que estás siguiendo un baby led weaning. No necesariamente todo tiene que ser en croquetitas o en bastoncitos, porque hay que acostumbrar al niño también A lo que va a a comer. lo que va a comer. Y aparte la alimentación también es un tema cultural, ¿no? 100%. O sea, tiene que adaptarse a lo que tú vas a comer. Así es. Ahora, cuéntanos entonces, basado, yo no tengo una segunda experiencia porque tengo 2 hijos, pero después, ¿cuántos se llevan Milana y Santi? Perdón, No. Milana y Matías. Se llevan 3 años. Ya, o sea, sí tuviste un second chance. Sí. Y a Tuve un ver, ¿cómo second- cómo te fue con Milana? Bueno, después de haber estudiado mi especialidad, Ya habías estudiado, entonces llegó sí, Milana ya para había- practicar, para sí. ejecutar. yo había conocido el baby led weaning, pero igual estaba como en plena estudiada más a fondo del baby led weaning. Ya tenía como algunos años recomendándole a familias, pero había decidido por empezar igual por un tradicional enfocado en texturas, ¿no? Con Milana. ¿Y qué pasó? Las primeras semanas la niña veía la cuchara y simplemente hacía, "Mm". No había forma de meterle algo para que coma. Entonces dije, ok, Strike ¿qué 2. hago? Sí. Le doy en baby led weaning, que yo ya había como entrado a ese mundo y empecé como a darle bastoncitos de algunos tubérculos, de algunas verduras, incluso el pollo se lo daba como en tiritas. Y cuando yo cogía y se lo daba en la manito o se lo ponía en la boca, me abría la boca. Wow. Entonces tuve que cambiar mi chip, porque obviamente nuestros hijos han venido al mundo a darnos una cachetada de que, oye, no lo tienes todo controlado, jajaja, así, Sí. literal. Entonces tuve que cambiar y dárselo todo en modo baby led weaning. Pero bueno, con ella pude aplicar todo lo que me equivoqué, las cosas nefastas y garrafales que hice con mi hijo mayor, lo pude mejorar Paso 2, paso 2. claro, con Milana, porque sí le di variedad, sí utilicé la metodología de baby led weaning y la verdad que entre Matías y Milana puedo decir que, claro, con Matías empeoré toda la parte sensorial que tenía y fue un niño súper selectivo durante muchos años. Y con Milana, que sí apliqué todo lo correcto o las actualizaciones de la alimentación complementaria, es una niña que prueba de todo, que come de todo, que come variedad de verduras, que me ve comiendo y me dice, a ver, invítame. O sea, es otra cosa. Claro, y Realmente tampoco había estrés probablemente. No, cero estrés, ella misma era, exploración con la comida, ni un tema sensorial, o sea, si es que por ahí venía con predisposición sensorial, porque obviamente los dos salen de Genes. genes y todo, lo revertimos en la alimentación Sí, complementaria. Es sí. alucinante. Lo caso, ¿no? Es súper importante poder detectar. Nosotros decimos que si el niño, por más carga genética para tener un trastorno del neurodesarrollo, tiene un buen enfoque en la alimentación complementaria, tienes el 50% ganado. Por supuesto. Bueno, y finalmente vamos a contarles un poco cómo fue nuestra experiencia. No les hemos contado en el episodio anterior, pero si se dan cuenta, nuestro logo dice AM, ¿no? Entonces, aparte de ser nuestras A Adriana, A Antonella, resulta que nuestros hijos tienen la misma inicial. Sí, los Y últimos, los conchitos. Alejandro y Arián tienen la A, ¿no? Entonces, en verdad, esta M está multiplicada porque definitivamente yo, por lo menos con Alejandro, siento que fue una reivindicación de mi maternidad en absoluto. O sea, siento, y aparte al saber que es mi último hijo, siento que realmente iba a fluir naturalmente, pero tratando de hacer las cosas bien. Me imagino que esta sensación tuviste tú, sobre todo enfocado en la alimentación, ¿no? Con Arián. Sí, pero como
lo comenté, que nosotros no venimos a controlar nada y ellos nos demuestran esto. Con Arián me pasó que la presenté con Baby Led Weaning. Arián no tenía curiosidad por la comida hasta los casi 8 meses, no es broma. Y yo como sé toda la teoría, obviamente practicaba mi mantra de está aprendiendo, no importa, igual hay que seguir exponiendo para que toque, porque es súper importante, es parte de la escalera en sensorial que también toquen sin comer, porque la primera etapa de alimentación complementaria, más que nutricional, es educacional, o sea, ellos tienen que aprender. Entonces, claro, vine a ponerle Baby Led Weaning y la niña solo me miraba y no entendía qué estaba sucediendo. Fueron 2 meses donde ella solo agarraba la comida. Nunca me permitió ni siquiera acercarme a su boca, porque ella siempre fue de déjenme a mí, muy independiente por ser tercera. Entonces yo le acercaba y tuve que tener la paciencia de que a partir de los casi 8 meses después de haberle expuesto y tener, o sea, y respirar para entender de que no se va a desnutrir, porque obviamente no pasa eso, sino que está aprendiendo y es importante que lo haga y darle el chance, se llevará sus primeros bocados ella solita a la boca. Entonces, para animarla y poder como empujarla un poquito, ese Baby Led Weaning con el que empecé, tuve que pasarlo a un tradicional, donde ella empezó a agarrar y tocar y empezó a llevarse a la boca. Y luego, cuando ya empezó a comer, más pegado a los 8 meses, pasamos nuevamente al tradicional. Y ella misma es con la alimentación. A mí me pasó que al revés. Alejandro tenía interés, imagínense, desde los 4 meses. Desde Wow. los 4. Nos sentábamos, era también más o menos abril, sí, abril, mayo, y no podíamos tomar desayuno. El pobre chiquitito se le caía la baba y es chistosísimo porque cuando tiene hermano mayor, el hermano mayor quiere, ¿no? Claro. Entonces, de la nada, un día, me acuerdo, estaba en la casa de mi mamá que le gusta tomar jugo de papaya y salgo y Santiago con un tenedor, 4 meses tenía Alejandro, y con un tenedor metiendo la papaya en la boca y el chiquito, o sea, los ojos, que encima lo tiene unos ojos gigantescos, se le hacían así y chupeteaba la ese. Dije, este niño está listo desde los 4 meses. Pero lo difícil en este caso no fue la curiosidad, sino que Alejandro ha sido bien demorón en todos los hitos del desarrollo. Y entonces tenía 4 meses, estaba chorreado. Entonces, Claro. a ver cómo lo sientas en la mesa. O sea, yo me acuerdo que intenté, me prestaron silla de comer, no entraba, o sea, se chorreaba. Silla de comer con almohada, no podía, ¿no? Los que sujetan, oye, yo tengo videos de Yola, que es la señora que nos ayuda, cogiéndolo con una mano y con la otra intentando darlo, porque el pobre chiquitito no toleraba necesitar la posición sentada. Yo un poco traumada de que ahí sí hubiera un riesgo de atragantamiento. Claro. Pero más era su interés por comer que decir. Y eso también es importante porque cuando inicias criterios para empezar la alimentación complementaria, los papás tienen la idea que el niño se tiene que sentar a la perfección. Pero les hago una pregunta, es como, ¿cómo hacen los niños con retraso del desarrollo? No Literal. comen, ¿no? O los niños que han sido prematuros. Sí. Entonces, se tiene que ir adaptando porque el criterio más importante es querer comer. Y en el caso de Ale, efectivamente, entre los 4, 5, 6 meses, todo quería comer. Y encima yo hacía mis guardias en el hospital del niño en Breña y al frente del hospital había un mercado y tenía una casera que tenía, creo que Todo. frutas que nunca en mi vida había visto. O sea, unas mezclas rarísimas. Qué vergüenza. Yo salía del hospital con mis bols, mi piña golden que olía buenazo, la ciruela. Oye, nunca habían kiwi, ¿no? Tuna, ¿no? Que Claro. bestia el Ale cómo comía tuna con pepa para que no se estriña. O sea, qué maravilla haberle podido dar esa variedad desde tan chiquito. Pero luego, sorprendentemente un día, dejó de comer. Y yo, igual, la escuchaba todo, respira, 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 conmigo no quería comer, no entiendo qué pasa. Bueno, salieron 8 dientes. Desde Claro. ahí donde lo ven, que ustedes creen que come maravilloso, por supuesto, entre los 6 y los 9 no quería comer, pero tampoco quería tomar leche, o sea, realmente no quería comer. No quería nada. Hasta que me di cuenta, pues 4 dientes arriba, 4 dientes abajo, pobrecito, ya. Estaba fastidiado, Sí, pues. entonces por eso
igual relajada, y a partir de los 9 meses hubo, por eso siempre decimos, ¿no? La alimentación, los primeros meses son un poco una etapa de Aprendizaje. ensayo y error, y 9 meses ya oficialmente, si tú fluyes, el niño va a querer comer. Sí, la verdad que la primera etapa es de aprendizaje y qué bestia como tuve que Que armarme respirar, lo que mismo. respirar para que harían como darle el chance, ¿no? Y relajada, porque tú le transmites todo en el momento de comer para que ella aprenda, ¿no? Para que aprenda. Y la verdad que siempre yo con Arián fui espectadora Ujú. en la parte de la alimentación. Nunca me dejó que yo le diera nada. O sea, desde chiquitita ella se sienta y con las manos empezó a comer y yo era simplemente acompañarla, Mirarla, mirarla, disfrutar disfrutar, realmente disfrutar el fideo. cómo se ensuciaba o ayudarle en ciertas cositas, no agárralo aquí, llévatelo así, como para no reforzarle, pero realmente yo con ella hasta el día de hoy soy espectadora. Tú sabes que a mí me pasó al revés. A Ale no le gustaba coger. Y yo creo que también fue un poco la pandemia, porque incluso me acuerdo que cuando lo llevaba al parque, cuando ya empezamos a salir de la pandemia, yo lo sentaba en el pasto y lloraba. Y me di cuenta y dije, Dios mío, viene la sensorialidad igual que su Sí, hermana, me fregué. No, ya, y lo llevaba todos los días y conforme iba viendo que iba tolerando el pasto, efectivamente la alimentación también iba mejorando, pero no le gustaba coger, no le gustaba ensuciarse. Y siempre me quedé con esa idea. Y me acuerdo que como a los 9 meses, lo que empecé a hacer es ponerle sus bolitas de cerealitos que le gustaban con su comida para que él solito empezara a coger con la agarrar. mano para darse cuenta que podía autoalimentarse, ¿no? El concepto de, más que todo, que darle de comer. Y me he dado cuenta que durante toda su infancia no es un niño que haga las cosas por sí solo, sino que uno tiene que guiar. Entonces, basado en eso, cuando quise que aprendiera a comer, fue cuando tenía un año, tampoco cogía cucharas, tampoco, no cogía nada, pero no, era raro. Bueno, dije, come también, por hambre comerá. Entonces, lo que yo hacía, dejaba la comida y entonces decía, uy, Alejandro, un ratito me voy a ir a lavar las manos, me voy a demorar, me voy a servir mi plato. Y me acuerdo que hasta lloraba de hambre y yo, Ale, pero ve comiendo porque no tengo manos, no te puedo ayudar. Y de muerto de hambre, Empezaba a empecé practicar. a practicar y eso también me ayudó. Al año 3 comía perfecto, con cuchara remaba y remaba y remaba y sí, efectivamente la necesidad o la independencia, o en realidad la falta de ayuda es lo que hizo que el chiquitín comiera solo. Y eso también es importante porque a veces nosotros no necesariamente estamos presentes y los niños se acostumbran a una manera que nosotros no necesariamente vamos a hacer. Eso le pasa a muchas mamis que cuando te dicen, no, pero conmigo no quiere comer, claro, porque ¿cómo comerá cuando tú no estás, no? Yo Ujú. decía, me acuerdo que la nana que nos ayudaba con Santi, y yo le decía, pero es que parece una Dalina cuando come. O sea, hace show, baila, canta, y yo, o sea, tú tienes que entender, hijito, que tu mamá no va a ser una Dalina cuando comas. Es más, voy a comer contigo, porque yo no tengo tiempo de estar como Ay, qué bailando, cantando chistoso. Bartolito mientras que el chibolo come, Claro, ¿no? Entonces, que también es importante que el niño se acostumbre a una cosa y por eso tiene que haber varios cuidadores involucrados en el tema de la sí. comida, con un mismo mensaje, ¿no? Sí, y de hecho es importante, como dice Adri, permitirles practicar, porque claro, muchas mamás, el tema de la alimentación es un tema de agobio, de estrés para todos los padres, de que, sí, o sea, nosotros tenemos paz mental si el niño comió todo lo que se le puso en el plato, ¿no? Pero muchas veces, claro, por no permitirles esa práctica que tú comentaste, les damos, y el niño al final solo porque quiere que, o sea, nosotros queremos que ellos coman, ¿no? Entonces la única manera es darles En para modo tener paz automático. mental, ¿no? Entonces no tenemos la paciencia, ahí está, de darles la libertad a ellos de que practiquen, de dejarlos a que practiquen y que sea constante, Sí. ¿no? Es todo por la rapidez, porque ya Por se la vida anime, rápida, o ¿no? sea, Para ya limpiar, ya sí, lavar, ¿no? Y estás como siempre decimos, ¿no? No, el niño no debe tener distractores en la hora de comer, salvo la comida. Y claro, uno se imagina las pantallas nada más, pero efectivamente hay familias que están leyendo un cuento, ¿no? O están con muñequitos y cosas que hacen que el niño haga
En modo en piloto modo abra automático. la boca, ¿no? Cuando Sí, se supone que tú tienes un eje intestino-cerebro que tienes que ir enseñándole al niño y sus años de máximo desarrollo son los primeros 2 años, entonces no puedes bloquear esa viada de que así es. entienda de cuándo está lleno, cuándo no, cuándo puede, y las habilidades de motora fina que son la base para todo lo que viene después. O Así sea, es. cómo va a escribir, ¿no? Va a escribir, pintar, tocar, si es que lo básico, o sea, es más, si no aprende a comer solo, cómo después va a aprender a vestirse y todo lo que viene en el colegio. Entonces, no llegan a entender que la alimentación va mucho más allá del acto de meter algo a la boca y que llegue al tracto gastrointestinal. Así es. De hecho, como lo comentabas, de que ya volviendo a lo que me decías, de que Ale o comía mejor de repente con la Dalina que contigo, la alimentación también es un vínculo súper poderoso e importante. Entonces, realmente, si es que nosotros nos sentamos a comer con nuestros hijos y come con uno, pero con el otro no, hay que ver cómo le está dando de comer, en qué situación te sientas a darle de comer a tu hijo. Hay un estrés, tu cabeza está en O tu otra, celular. con tu celular, no disfrutas el momento, entonces no hay conexión. De hecho, es un vínculo tan lindo porque la lactancia es un vínculo directo, pero la alimentación complementaria lo continúa siendo. Por eso hay que entrar a generar este sano vínculo, este compartir de alimentos, este yo te doy, tú me das, y si no, ser espectadora, pero ser parte de el momento bonito. Y claro, ¿por qué no come contigo y por qué come mejor con, no sé, pues con la cuidadora, ¿no? Porque de repente la cuidadora, claro, tiene un vínculo mucho menos de estrés en el momento, se toma la vida O tal vez tranquila. está haciendo un truco que te está perjudicando para También, otra vez, cuando sale el fin de semana y ahí, ¿no? claro, también podría ser que esté Suele pasar. utilizando como, ¿no? Su pantallita, su Distractores. pantallita. Sí, Claro. distractores, hay que ver eso. Sí. Pero efectivamente importa mucho en el momento que tú le das de comer o acompañas a tu hijo, ¿cómo estás tú? Hay que preguntarte, ¿cómo estás? ¿Estás muy estresada? ¿Estás con miles de cosas en la cabeza? Realmente tienes que estar sentada, dispuesta a vincularte. Y eso es Claro. importante. Y aparte porque la alimentación es un acto social. Ujú. Reuniones de trabajo, sociales, de pareja, son alrededor de una mesa. Entonces, si tú no disfrutas, si el papá no entiende que muchas, o sea, hay neuronas espejo que el niño copia, realmente el evento social que le puedes ofrecer a tu hijo durante la alimentación es muy, muy beneficioso. Hoy día, no, ayer estaba en consulta con una mamá que no sabía si empezar la alimentación complementaria porque se venían las fiestas y decía, no estoy lista para que todo el mundo me diga qué es lo que tengo que hacer. Así Y yo le es. decía, ok, perfecto, no lo inicies, tienes tiempo, pero sí siéntalo en la mesa de Navidad. A ese niño le va a sumar lindo ver a toda Por su familia supuesto. sirviendo plato, por ahí que le pasas algo, por ahí que ensucia. Entonces, sí es una oportunidad maravillosa, como dice Anto, de vínculo. O sea, no se queda solo en la lactancia. La alimentación, en verdad, para mí ha sido un planzazo con Alejandro. Nuestros planes son ir a comer, Sí, a disfrutar de comer, ¿no? sí, y de hecho, hablando del vínculo y que ellos sientan que no es un momento de estrés, eso, o sea, no hagas que la alimentación complementaria se vuelva un momento donde todos estamos estresados porque el niño tiene que comer. No, en verdad que los padres de familia tienen que disfrutar, si los padres están tranquilos con información, disfrutando, es un niño que va a disfrutar y por ende la hora de comer va a ser relacionado con un momento de placer, de felicidad, que eso es lo que tiene que Y pasar lo en la que van a alimentación. repetir. Así es. Y también es importante que nosotros nos quedamos en la idea que nuestros hijos, nosotros hacemos la rutina o hacemos, pero en verdad es el niño el que guía. Tú das un poquito de 100%, estructura, pero 100%. es tu hijo el que te Así es. dice cómo hacer las cosas Escúchenlo, y lo que escúchenlo, quiere. confíen, En su cuerpo realmente maravilloso. déjense guiar que los niños son maravillosos. Ahora, quería como hablar un tema también, Adri, que me estuvo rondando, que es una preocupación excesiva de todos los padres, ya creo que como para Sí. cerrar, Yo ¿no? tengo, yo tengo una confesión antes de irnos, pero te. Ya, es la excesiva preocupación
por la cantidad de lo que va a comer el niño. Dios mío, el plato peruano tiene que estar lleno. La gente, los pacientes que tengo del extranjero, que uno es peruano y el otro es del extranjero, me dice, ¿qué onda con los peruanos que les encanta que el plato esté lleno y acabado, que se lo ¿no? termine. Por favor, basta. La madre no se va a dormir en paz si es que el niño no se terminó el plato. Y hay que entender que ellos están conectados con sus señales de hambre y saciedad. Hay que respetar, eso es importante en la alimentación complementaria. En todas las etapas que Y en todas las, respetar, efectivamente en todas las etapas, respetar el hambre y la saciedad, sobre todo la saciedad. Entonces, el niño va a comer distinto todos los días. No Y podemos. durante cada comida también. Durante cada comida también. Entonces, no podemos, como a mí me piden mucho, gramaje exacto de carbohidratos, de frutas, y yo digo, es que claro, los papás funcionan así muchas veces, pero en Excel, no. padres Excel. Exacto, no, déjense realmente guiar por esa máquina maravillosa, ese cuerpo maravilloso que los guía a ustedes y que es sabio. Yo tengo que hacer mi confesión. Creo que Alejandro fue alérgico al huevo. Y se lo vi igual. Porque ese es un tema que nos faltaba, lo de los alérgenos. Ya para cerrar. Bueno, tengo que hacer otra confesión también que no la hice en el capítulo de lactancia. Yo creo que tuvo alergia a la proteína de leche de vaca porque realmente vomitaba como el exorcista, tenía cólicos y todo. Y debo confesar que dije, no la hago hacerme una dieta restrictiva. No la hago. No la hago. Entonces dije, ya fue, ya pasará. El APLB remite. Tengo esa idea. Y cuando empecé la alimentación complementaria, comía huevo. Le voy a dejar claro cómo debe presentarse el huevo. Esto ha cambiado, ojo, los alérgenos hay que introducirlos de manera precoz. Incluso hay estudios que intentan que el niño que tiene mucha carga genética de alergia al huevo, incluso desde los 4 meses, podrías introducir para generar tolerancia. Entonces, debo confesar que yo tenía este tema en la cabeza del APLB y dije, yo misma soy con mi huevo duro, completo, ya, exposición, y se ponía rojo alrededor de la boca. Y yo hacía, Jesús. No, y aparte, encima, había comido tan mal en el embarazo con Santi chanconaza, pero con Ale había comido pésimo porque era COVID y yo hacía guardias en COVID. Entonces, en verdad estaba tan ansiosa, estaba tan preocupada, estaba así que me comía lo que encontraba y más, oye, Alejandro no sé qué tenía unos antojos de cosas que nunca en mi vida había comido, hasta chistris me antojaba. Hals y chistris, que no sé qué género. Santi me provocaba ensalada y con Ale. Entonces, me quedé con la idea de que yo podía generar una alergia alimentaria por lo mal que me había alimentado durante el embarazo. Y efectivamente comía huevo, se ponía rojo. Segundo episodio, se ponía rojo. Y yo, Dios mío, está haciendo. Aparte tenía una piel con una dermatitis atópica. Tenía todos los factores de riesgo. Dios, no. No voy a permitir que mi hijo no coma huevo, porque todavía me acordaba de lo práctico que era llevar en una lonchera el huevo y decía, no puede ser alérgico al huevo. Alimento. Sí, no. O sea que yo necia en eso, como en el APLB, seguí y generó tolerancia. Sensibilización. Sí, se sensibilizó. Entonces hay que tener bastante cuidado porque también todavía existe mucho temor por el tema de la introducción de los alergenos en la alimentación complementaria. Recordar que existen 9 alergenos, pero los más importantes, los más comunes en primer año de vida son leche de vaca y huevo, ¿no? O sea que no, por favor, no estén con el trauma de que los cítricos, a veces me preguntan, el niño tiene una ronchita y ha comido, pues no sé, un poro. Me dicen, ¿será alérgico al poro? Y es como... No, claro. No. Hay que ver igual toda la historia del niño, ¿no? Claro, y pero los factores de riesgo que tienen. No entren con ese chip, no entren con el chip de la preocupación del alergeno, porque en verdad el niño se puede enronchar por cualquier cosa, por calor, porque sudó, o sea, obviamente a menos que sea una reacción netamente médica, donde haya realmente una historia clara, no vayan a restringir ni estar preocupados por algo a menos que estén 100% seguros, porque la restricción, si te equivocas, puede ser peor. Si retrasas, sí puede generar una alergia alimentaria. De hecho, hay todavía profesionales de la salud que me sigo encontrando en consulta
que vienen los padres a decirnos que no, que introdujeron el pescado al año o el huevo también cerca al año, los cítricos igual, y a mí se me cae como la cara porque estas recomendaciones ya tienen muchos, muchos años, igual esto se sigue estudiando y se ha visto que incluso los niños alérgicos, como dice Adri, mientras más pegado al año, es peor. O sea, hay que individualizar siempre igual, acorde a los factores de riesgo de cada niño, pero igual la introducción de estos 9 alérgenos es importante desde el comienzo de la alimentación complementaria. Por favor, no los vayan a atrasar. Así sus hijos o ustedes sean alérgicos, no. Igual se puede ver en consulta como cada caso, ¿no? Sí, que eso sí se tiene que individualizar. Creo que ha sido un capítulo excelente. Sí, pero esperemos que les haya gustado. Hemos tratado como en este episodio balancear teoría con práctica, soltándoles datitos, o sea que nuestra experiencia como mamás nos inspire como profesionales y que nosotros como profesionales nos inspiremos como padres. Así es. Para que nos escuchen, para que vengan a la consulta, para que vayan a nuestros talleres y para que en verdad, sobre todo, este proyecto también sea viable para llegar a más familias, no sé, mientras que nos escuchan en el carro con todo el tráfico. Claro, porque así aprenden. No solamente ven nuestra parte de la maternidad real, ¿no? Porque hemos hecho varias confesiones acá, sino que también nos equivocamos, sino que también les lanzamos datos para que ustedes aprendan, ¿no? Porque es importante informarse para la alimentación complementaria. Es importantísimo. Ese es el primer paso de hacer las cosas bien con tus hijos. Y yo puedo concluir que en verdad después de mi tesis que he hecho de alimentación complementaria con mis 3 hijos. Se viene el cuarto. No, ya está cerrada la fábrica. Pero puedo decir que el reflejo de cómo comen al día de hoy es realmente lo que puse en práctica en cada uno de manera distinta. Obviamente la que mejor come es Arián. Sí, porque Alejandro es la come mejor que toda mi familia junta. Así es. O sea, es Arián y a pesar de que está en la etapa más compleja, que es la de 1 a 3 años, que es miles de rachas de selectividad, aún así es una niña que come de todo. Y que quiere probar, porque esa es la diferencia principal. A mí me parece también con Alejandro que a veces tú le dices, oye, prueba esto, y es como, pero amor, yo no te voy a dar algo que no es rico. Y prueba, o sea, siempre está dispuesto a probar. Entonces, este niño, cuando sea un adulto, por supuesto que se va a poder ir a un restaurante de buena calidad y comer cosas rarísimas, cosa que yo no puedo, y realmente comer de todo, que eso es lo que importa y que también es un tema cultural, o sea, aprender a disfrutar lo que realmente es rico, ¿no? Acuérdense que informarnos como padres para aplicarlos en nuestros hijos con respecto a la alimentación es el mejor regalo de salud que les podemos dar. Es una inversión. Es una inversión. Es como la gasolina para un carro, ¿no? Así es. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo y todas las interacciones que podamos tener son bienvenidas. Cualquier comentario que nos quieran dejar para las siguientes ediciones pueden escribirlos o escribirnos y seguirnos en YouTube y Spotify. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Estén atentas.